Este es el iPhone 15 y este es el iPhone 15 Plus. Por primera vez en muchos años me inclino más hacia recomendar el iPhone 15 en vez del 15 Pro cuando un amigo o familiar me pregunta cuál comprar, y es por lo tanto que cambiaron con la generación pasada y todo lo que ofrece por el dinero es un increíble paquete. Y también por primera vez en muchos años, donde antes normalmente recomendaba comprar el Pro del año pasado en vez del normal de este año, ahora no. Está mejor el iPhone 15 normal que el iPhone 14 Pro. Llevo ya probándolo 2 semanas y te tengo que platicar por qué. Y la mejor manera de demostrar qué tanto cambió es con una comparativa del año pasado. Este es el iPhone 14, probablemente el iPhone que menos he recomendado los últimos años, porque era básicamente un iPhone 13 con un par de mejoras en seguridad, pero mismo procesador, misma pantalla, mismo diseño, mismas cámaras, solo un par de cosas nuevas en software. Pero ahora tenemos el iPhone 15 y este año sí cambió bastante. Nuevo procesador, nueva pantalla, ligeramente nuevo diseño y nuevas cámaras. Y a pesar de que de lejos se ven similares, el momento que agarras un iPhone 15 en la mano se siente diferente. Y después lo usas por una semana y te das cuenta lo tanto que cambió la experiencia. Como siempre, esto es para los que están en un iPhone 10 o 11 y están viendo si es un buen año para actualizar y si vale la pena irse por el Pro o quedarse en el normal. Si tienes un 14, ni lo consideres, porque estamos en un punto donde no cambian mucho los teléfonos cada año, y no es solo iPhone. Los últimos 3 Galaxy Ultra se ven iguales, los últimos 3 Pixels se ven iguales, y no vale la pena la inversión de pagar un teléfono cada año por tan pocos cambios. Con eso dicho, ¿qué es lo que hace que se sienta diferente el iPhone 15? Para empezar, nada más véanlo. El 14 tiene el vidrio de atrás brillante, que se le quedan pegadas todas las huellas de tu dedo y siempre se ve manchado, no se siente tan bien al tacto. Y el 15 tiene el nuevo acabado mate, que se mantiene mucho más limpio y en mi opinión se siente mejor. Aparte de eso, el aluminio en el 15 está ligeramente curviado en las orillas, que lo hace más cómodo en la mano, pero no solo cambió por atrás. Por enfrente tenemos menos marcos en la pantalla, que se ve mejor, y la nueva isla dinámica con todas las interacciones, notificaciones e información en tiempo real, que hace que se sienta más fresco el sistema operativo. Y encima de eso, la pantalla ahora sube hasta 2000 nits, que probablemente puede ser el mejor cambio por enfrente. Vean la diferencia del 14 al 15. Esto normalmente se lo dejaban exclusivo a los Pro y este año se lo agregaron a los iPhones normales, y es súper útil, te da mucha calidad de vida y es esas cosas que notas después de usarlo día tras día. El iPhone 15, después de usarlo un par de semanas, se siente diferente al iPhone 14, y eso es mucho considerando que ya no cambian tanto año con año. Y este año ahora sí actualizaron el procesador al A16 Bionic que tenían los 14 Pro del año pasado, y es más que suficiente para todo lo que vas a hacer en tu teléfono. Le sobra poder, francamente. A menos de que quieras exportar videos en 8K o jugar videojuegos al nivel de PlayStation 5 en tu iPhone, para eso están los 15 Pro. Después, batería y calentamiento. El calentamiento no es ni consideración, no pude ni replicarlo en el iPhone 15 y 15 Plus, no se preocupen en lo absoluto. Y la batería está fenomenal. El 15 me dura todo el día sin problemas, que fue el que estuve utilizando y probando todos los días. El 15 Plus francamente está ridículo. Casi puedes sacar 2 días de batería si te administras bien, que es la primera vez que veo eso en un iPhone. Tiene el récord de más batería en cualquier iPhone en la historia de iPhone. Si te importa mucho la batería, el 15 Plus es lo mejor. Después, vámonos a la cámara. A pesar de que se ven iguales que el año pasado por afuera, ahora el 15 tiene el sensor de 48 megapíxeles. Toma fotos más nítidas con más luz. Mejoraron el modo cine, ahora 4K, y el modo acción también se ve mejorado. También ahora toma fotos por default en 24 megapíxeles. Se van a ver más nítidas tus imágenes. Y por primera vez en el iPhone normal tenemos algo de zoom óptico. Tenemos el 2X que está haciendo un crop en ese sensor de 48 megapíxeles. Mi queja más grande año con año de los iPhones normales en comparación a los Pro. Hola, disculpa, nada más quería 5 segundos. Me ayuda muchísimo si dejan un like en el video y se suscriben. Me apoya muchísimo y es gratis. Nada más, por favor, considérenlo. Gracias. Perdón, continuamos. Es que no tenían zoom. Extrañaba demasiado tener algo de zoom como el 3X o el 5X ahora con el 15 Pro Max.
Pero al menos tener 2X de esta calidad por primera vez se me hace súper útil y lo aprecio bastante en el iPhone 15. Te deja acercarte más a sujetos y tomar fotografías con un look distinto. Y el hecho de que mejoraron el modo retrato también saca unas fotos impresionantes en modo retrato. El video también no hay ni competencia. Está increíble el video que graba el iPhone 15. Los colores, lo fluido, lo estabilizado que está, básicamente cualquier cosa que grabes video con tu iPhone 15 se va a ver increíble. Y en modo cine va a parecer una película. Todos los años me sorprendo con qué tan bien Apple hace las videocámaras en sus teléfonos. Está impresionante. En fotografía toma muy buenas fotos. Creo que hay mucha competencia. En video no se le acerca nadie. Y me faltó hablar de los colores, que es de preferencias, pero hay muchas personas que no les gustaron tanto los colores pálidos este año. Yo tuve oportunidad de tener el azul, que se ve como un azul casi blanco. Y a mí me encantaron, pero yo soy más sutil, es mucho de preferencias. Aún así, mi favorito 100% es el negro. Se ve demasiado elegante. Es el primer iPhone no Pro que siento que se ve Pro. Tener un iPhone negro y que no se esté manchando de huellas es algo increíble. Hasta me gusta más este negro que el negro del 15 Pro. Después, probablemente el mejor cambio USB tipo C, mucho mejor y más compatible que Lightning en el iPhone 14. Es más universal, en todos lados hay cables de USB tipo C y te da más versatilidad, como conectar discos duros, conectar pantallas, monitores externos, micrófonos y muchas cosas más. En el iPhone 15 técnicamente el puerto está limitado a velocidades de 2.0, pero en realidad creo que los que están comprando este iPhone es casi seguro que nunca van a estar conectando su teléfono para pasar archivos pesados. Usas AirDrop y ya. Si eres el tipo de persona que va a estar grabando video en ProRes 4K, seguramente te estás comprando el 15 Pro como quiera. Las velocidades del puerto en el 15 no me molestan en lo absoluto. Lo que sí se me hace mal es la pantalla de 60 Hz en un teléfono de $800. Si lo comparas con Android está ridículo. Hay teléfonos de $200 que tienen la tasa de refresco más alta. Pero en realidad Apple no se compara con los teléfonos de Android. Y he visto mucho el argumento de que los usuarios normales que compran el iPhone 15 no se dan cuenta de esto. Y yo estoy más o menos de acuerdo. Le pregunté a mi mamá, a mi primo, hasta a mi esposa de oye, ¿cuál es la tasa de refresco en tu iPhone? Y ni siquiera saben de qué estoy hablando. Estoy de acuerdo que es algo que no le importa a muchos, pero estoy en desacuerdo que Apple está básicamente limitándolo. Yo creo que solo por marketing, porque los modelos Pro tienen el Pro Display y no creo que les cueste mucho agregar 120 Hz al iPhone normal, pero siento que lo hacen para tener esa diferencia con el Pro, que está desafortunado, pero así funciona. Creo que es parte de la segmentación y si te importa mucho los 120 Hz, pues te vas a inclinar naturalmente hacia el Pro. Si no sabes ni de qué estoy hablando, vas a estar perfectamente bien con el iPhone 15. Pero algo que me importa más a mí es la pantalla LTPO. Eso significa que no solamente sube a 120 Hz, sino que la pantalla también puede bajar a 1 Hz para ahorrar batería y para tener la pantalla siempre prendida. Funciones que son exclusivas de las versiones Pro. Pero con la nueva función de iOS 17 en espera, donde pones el iPhone al lado de tu cama, en el iPhone 15 yo siento que no tiene mucho sentido porque se apaga la pantalla y tienes que tocarlo para que se prenda. Entonces creo que la pantalla siempre prendida sí se darían cuenta los usuarios normales y sí sería un buen beneficio de tener en el iPhone 15. Quizá en un par de años. Aún así, no creo que ese detalle le reste a la experiencia. Es un teléfono increíble el iPhone 15. Y yo argumentaría que mejor en precio-calidad en comparación con el 15 Pro. Y hay muchas cosas chiquitas que aprecias en el día al día, como el hecho de que ahora tiene la segunda generación del chip Ultra Wideband para encontrar todas tus cosas con más precisión. También interactuar mejor con tus otros dispositivos de Apple y cosas de iOS 17 como las reacciones en la cámara, poder prender el aislamiento de voz cuando usas el micrófono en cualquier aplicación, widgets interactivos y más. Cuando tú compras un iPhone, no solamente estás comprando el iPhone, estás comprando la experiencia de todo el sistema operativo que en mi opinión es mucho más fluido y optimizado que Android y toda la experiencia del ecosistema de Apple. El iPhone 15 este año es básicamente el iPhone 14 Pro.
Tiene su procesador, su cámara, su pantalla, su isla dinámica, casi todo a excepción de la pantalla 120 Hz. Pero más interesante que eso, hay cosas que son exclusivas del iPhone 15 que el iPhone 14 Pro no tiene, a pesar de tener el mismo procesador y la misma cámara. El poder editar una foto para hacerla retrato después de tomarla es algo muy cool, pero solamente está en el iPhone 15. Y esas nuevas fotos de 24 megapíxeles solamente están en el iPhone 15 y no en el iPhone 14 Pro, que se me hace extraño. Pero entonces hasta hay un par de detalles que es mejor el iPhone 15 que el iPhone 14 Pro del año pasado. Y es importante notar que se quedaron en el mismo precio y en México hasta bajaron un poco de precio. Definitivamente es un teléfono premium, pero si vas a comprar un iPhone ahorita, vamos a decir que tienes un iPhone 11 y quieres actualizar, yo no compraría el 14, no compraría el 14 Pro. Me iría por un 13 o 13 Pro si es que tienes un presupuesto limitado, o por un 15 directamente si quieres lo mejor por tu dinero ahorita en el mundo de iPhone. Finalmente, si quieres lo mejor de lo mejor, pues está el iPhone 15, pero yo creo que la mayoría de las personas no le sacan el provecho a lo mejor de lo mejor. Quizá es mejor ahorrarte el dinero ahora que realmente el iPhone normal está casi al nivel del Pro. Y si tienes un Android y has pensado en dar el brinco al mundo de iPhone, creo que es un buen año para hacerlo. Ahora que tenemos el puerto de USB tipo C, no vas a batallar. El iPhone 15 es un excelente teléfono, me atrevería a decir casi perfecto para la mayoría de las personas. Solamente la ausencia de esa pantalla de 120 Hz lo impide, en mi opinión, de ser perfecto. Y quizá esa es la razón por la cual Apple no se la puso. Si fuera el iPhone 15 el iPhone perfecto, nadie compraría el Pro.